La asociación de la obesidad con la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y otras comorbilidades es bien conocida. Mientras tanto, los índices de obesidad infantil y adulta van en aumento, comprometiendo la calidad de vida de quienes la padecen. En este contexto, la aparición de fármacos con verdadera eficacia para su tratamiento supone una revolución en la medicina actual. ¿Cuál es la valoración del paciente y qué posibilidades vislumbran los expertos? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, en la realización Jesús Nicolás y el análisis de hoy lo modera Alejandro Gadella Fernández, cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo. Buenas, Alejandro. ¿Qué tal, Alicia? Alejandro, en este episodio propones una apuesta en común centrada en la obesidad, esa enfermedad que aumenta cada vez más su impacto en la población adulta e infantil. Precisamente en la reunión anual de la Asociación de Cardiología Preventiva de la SEC, celebrada este 2024, una de las sesiones se titulaba «¿Por qué la obesidad importa?», poniendo de nuevo en el foco del cardiólogo una patología que hasta hace pocos años no se consideraba dentro del radio de acción de esta especialidad. Lo primero es decir que el episodio de hoy es muy especial por varios motivos. El primero porque aunque este sea un podcast por y para cardiólogos o para el personal sanitario especializado al menos, hoy contamos con una paciente. Creo que su visión puede enseñarnos mucho acerca de cómo es la verdadera batalla contra la obesidad, cómo se sienten y cómo reciben la información que les transmitimos. Y en segundo lugar, porque hace años nos preguntábamos qué hacemos los cardiólogos tratando la diabetes, que nos enseñaban Mario y Almudena, y ahora estamos viendo una nueva revolución de al menos la misma relevancia. Alejandro, pues vamos a dar la bienvenida a los tres invitados de hoy, entre los que contamos, como anunciabas, con Elena Niembro Montemayor, paciente precisamente de la doctora Almudena Castro Conde, cardióloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas, Almudena y Elena. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Y también tenemos a Mario Vaquero Alonso, cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo. Muy buenas, Mario. Hola a todos. Lo primero, Elena, muchas gracias por ser valiente y estar aquí con nosotros. Almudena y Mario, como he dicho, hace ya algunos años en la primera edición del congreso, aquel entonces llamado Diabemir, avanzaba cómo los ISGLT2 y los GLP-1 iban a revolucionar la cardiología. En el hospital escuchábamos aquello de ¿qué hacemos los cardiólogos tratando la diabetes? Y hoy nadie duda del papel tan importante que tienen en el espectro de enfermedad cardiovascular, renal y metabólica. Pero creo que estamos en una nueva etapa, al menos al mismo nivel que entonces. Vamos a empezar escuchando al endocrino Cristóbal Morales en la sesión Porque la obesidad importa, y lo comentamos. Es tiempo de pensar en la obesidad. Esa enfermedad metabólica adiposa crónica va a tener complicaciones metabólicas como la diabetes tipo 2, como la hipertensión, como la dislipemia, como la inflamación, y te va a llevar inexorablemente a las complicaciones macrovasculares que son de las que se muere el paciente. Bueno, después de escuchar a Cristóbal, vamos a empezar un poco por el principio. Entonces, era una cosa que comentábamos preparando el podcast. Yo sé la respuesta, pero te la tengo que hacer, Almudena. ¿Qué entendemos por obesidad? ¿Es un síndrome? ¿Es una enfermedad? ¿Es un factor de riesgo? Sí, claramente la obesidad es una enfermedad que no está reconocida, aunque no lo creáis, como enfermedad en muchos países. Y es una enfermedad crónica, no es algo agudo, es un proceso sindrómico que afecta a muchos órganos. Es una enfermedad multisistémica, crónica, y que se caracteriza por un exceso de tejido adiposo. Este tejido adiposo, como bien ha dicho Cristóbal Morales en la sesión, es el causante de todo lo que se origina después, porque es per se un órgano endocrino, paracrino y exocrino que produce sustancias inflamatorias, vasoconstrictoras, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que el resumen es que la obesidad es una enfermedad, no es un factor de riesgo, es una enfermedad crónica, multiorgánica y que se produce por el exceso de tejido adiposo. Y Mario, ahora que podemos hacer frente a esta enfermedad llamada obesidad, ¿por qué es una gran revolución para los cardiólogos o para la medicina en general, ¿no? La revolución que supone el poder tratar la obesidad con los nuevos fármacos es el poder atacar el origen también de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes. Yo, hace 25 años que empecé a hacer cardiología,
y he vivido muchas revoluciones, ¿no? Muchas revoluciones, muchas patologías, la insuficiencia cardíaca. Al principio llegaron los beta bloqueantes, luego ha llegado el sacubitril valsartán, inhibidores SGLT2, los TRC, en la cardiopatía isquémica aguda, algo que damos hoy por hecho, que es la generalización de la angioplastia primaria, el mayor acceso de los pacientes a la rehabilitación cardíaca después de un evento, en la fibrilación auricular los nuevos anticoagulantes han sido también una revolución y ahora la generalización de las terapias ablativas. La verdadera revolución de los agonistas del GLP-1 es que nos permiten abordar de una manera segura y eficaz lo que en el momento actual constituye la base fisiopatológica fundamental de todas estas patologías, que es la adiposidad patológica, la grasa disfuncional y al final la resistencia a la insulina. De tal manera que atacando el origen vamos no solo, y esto ya se ha demostrado, a mejorar el devenir de los pacientes que ya han desarrollado enfermedades, sino que tenemos la oportunidad única de prevenir que enfermen. Pero, y si vamos a escuchar otro fragmento del doctor Morales, porque, claro, tenemos fármacos ahora que son eficaces para tratarlas, pero no tenemos que olvidar que tenemos que aprender también a tratar, nunca mejor dicho, a los pacientes con obesidad. Ciencia, pero también corazón. Hay que entender, nadie elige ser obeso. La obesidad te elige a ti, es una frase de Albert Lecube. Y la obesidad no es una elección, no es una enfermedad moral, no es un pecado capital que va al tercer círculo del infierno de Dante en la Divina Comedia. Hay que tener mucha empatía porque suelen ser personas, la mayoría, que llevan toda su vida luchando por estar lo más sano posible y no lo consiguen. Elena, con respecto a lo que acabamos de escuchar, ¿cómo te has sentido, o mejor, cómo te hemos hecho sentir en las consultas cuando se ha abordado la obesidad? Me he encontrado de todo. Por lo general, pues abunda la buena gente y no te miran con mala cara, no, pero bueno, hay de todo. Hay muchos que siguen pensando que estás así porque quieres y que pues que dejes de comer, que cierres la boca y te pondrás estupenda. Como si fuera tan fácil, ¿no? Efectivamente. Sin duda es así. O sea, desde las consultas médicas muchas veces estigmatizamos al paciente. El estigma es precisamente lo que comentaba Elena, ¿no? De que si eres obeso lo eres porque quieres, ¿no? Es decir, porque has decidido no cuidarte y, que no te preocupas por tu salud, ¿no? Y este estigma que transmitimos, el paciente muchas veces lo interioriza y lo asume. Dejamos al paciente no solo estigmatizado, sino además lo dejamos solo porque lo que hacemos es trasladar toda la responsabilidad del tratamiento de esta que sabemos es una enfermedad en el tejado del paciente. Nosotros tenemos que tener claro que cuando un paciente llega con obesidad a nuestras consultas, casi todos llevan 3, 4, 5 intentos de perder peso que se han frustrado por la reganancia, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Cuando nosotros a un paciente le decimos que tienes que comer menos y caminar más, no le estamos dando ninguna información nueva. Evidentemente eso ya lo saben, con lo cual tenemos que aprender a empatizar y a tratar la enfermedad más como es, ¿no? Como una enfermedad crónica. Antes decías que tú has vivido revoluciones o hemos vivido revoluciones sobre la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades, ¿no? Yo creo que la obesidad todavía es más perversa, ¿no? Porque todos hemos entendido que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad orgánica, hemos ido descubriendo el eje neurohormonal, el eje adrenérgico, muchas cosas, y hemos asumido que hay que ir aprendiendo. Sin embargo, de la obesidad nadie se ha planteado que esto era una enfermedad orgánica, era una enfermedad de voluntad, simplemente, y hemos dejado de estudiar la fisiopatología. Y ahora cada vez vamos conociendo más y nos falta, pero cuando tú te metes de lleno en lo que significa la obesidad, te das cuenta cómo se organizan todos los sistemas en el cuerpo para evitar que tú pierdas peso. Tanto como que te haces resistente a la leptina, que es la hormona que te quita el hambre. No puedes dejar de comer porque tu cerebro te dice que te vas a morir de hambre, entonces tienes que comer lo más posible. Como la adiponectina, que es una hormona vasodilatadora, se deja de producir, antiinflamatoria, para producir adipoquina, una hormona inflamatoria. Como todos los mecanismos que se producen en el intestino para tener una microbiota sana se alteran. Es un engranaje perfecto para que esa persona no pierda energía, porque el organismo se ha reseteado, porque piensa que está perdiendo energía y se va a morir de hambre. Entonces, yo creo que es importante, un concepto claro que hay que tener en cuenta, que sabemos muy poco de la fisiopatología de la obesidad, que lo que sabemos hasta ahora es que esto no es una enfermedad mental, ni es una enfermedad de voluntad, es una enfermedad orgánica, con sistemas, ejes, procesos que hay que intervenir, y de lo que tenemos ahora nos falta muchísimo. Tenemos un primer eje que es el eje incretínico, que es el que estamos hablando, pero que vienen muchísimas cosas y que tenemos que aprender y tenemos que estudiar, porque realmente la diabetes fue una revolución, pero yo creo que esto es más
porque pasamos de algo que no se sabe, no nosotros como cardiólogos en el mundo de la medicina, que hay que aprender y que hay que ir a caballo un poco con lo que estamos aprendiendo y con lo que tenemos que desaprender, que todavía es más difícil, ¿no? Ese estigma que dices, eso, el problema de voluntad. Nadie culpa a un diabético por ser diabético, nadie culpa a una persona por insuficiencia cardíaca, por tener insuficiencia cardíaca, por tener un infarto, como muchos dicen, bueno, es que ha fumado, le ha pasado por esto. Nadie deja de tratar a una persona porque fuma, nadie deja de financiar un fármaco a una persona con insuficiencia cardíaca. Entonces, este problema yo creo que es casi de los retos más grandes en sanidad, no en cardiología, sino como salud pública, ¿no? En el tratamiento de la obesidad, como en todo proceso terapéutico, el impacto de los hábitos de vida es muy relevante y en esto tiene mucho que aportar la rehabilitación cardíaca. A los pacientes que tú has tratado con GLP-1 y les has incluido el ejercicio y son adherentes al ejercicio, van a recuperar menos peso que aquellos que no. Claro, si la clave del ejercicio y todo esto, pues uno pensaría, pues la rehabilitación cardíaca es el sitio, ¿no? Para los pacientes con obesidad, vamos a mandarlos allí, ¿no? Bueno, hemos escuchado a Javier Mora también en esa sesión y en el podcast que ya hicimos sobre ejercicio físico les pregunté lo mismo que os voy a preguntar ahora. Pensé que iba a haber más discordancia, eso es verdad, pero ¿es el ejercicio físico una buena herramienta para la pérdida de peso, más allá de todas las ventajas que tiene para la salud en general? Bueno, vamos a ver, el ejercicio físico no es un ente, ¿no? Hay tipos de ejercicio físico, fundamentalmente el ejercicio físico que mejora la obesidad y que realmente tiene que ser una herramienta de tratamiento es el ejercicio de fuerza. Uno de los principales orígenes de la obesidad es esa disfunción mitocondrial que se origina en el músculo. Es un músculo enfermo que además es capaz de producir citoquinas, especies reactivas de oxígeno que provocan más inflamación en el cuerpo y hay que tratar el músculo. Entonces, ese músculo hay que empezar a tratarlo y hasta que tú no trates el músculo, no lo hagas eficiente metabólicamente, todos estos circuitos que hablaba antes no se van a, digamos, a empezar a cerrar o a cortar. Entonces, el ejercicio de fuerza es fundamental como arma terapéutica, pero más allá, si queremos que un paciente tenga un ejercicio aeróbico que no tiene capacidad, tiene intolerancia al esfuerzo por esa enfermedad muscular, por la producción de lactato, por muchas cosas, tú no le puedes decir a un paciente con obesidad ande, porque ese paciente físicamente no puede. Por tanto, la respuesta, ejercicio físico sí, de fuerza al principio. Mario. El ejercicio físico de manera aislada, si tu objetivo es disminuir kilos en la báscula, probablemente no sea lo más eficaz. Pero en todo programa estructurado para pérdida de peso tiene que estar el ejercicio, por lo que comentaba la Almudena, porque si tú haces ejercicio te va a cambiar la composición corporal. Vas a eliminar grasa disfuncional y la vas a sustituir por músculo. Y si tú aumentas el músculo, vas a mejorar la resistencia a la insulina, vas a mejorar el control de los demás factores de riesgo, vas a mejorar tu capacidad funcional, por lo tanto vas a disminuir la probabilidad de enfermar. Y además va a aumentar tu calidad de vida. No hay que olvidar que todos los pacientes que pierden peso por una dieta hipocalórica apoyada o no por fármaco, pierden peso porque pierden grasa, pero también porque pierden músculo, ¿vale? En una proporción aproximadamente 3:1. Entonces, si no prescribimos ejercicio físico, corremos el riesgo de tener resultados en IMC, pero crear pacientes sarcopénicos. Y la sarcopenia provoca peor calidad de vida y provoca aumento de la mortalidad, con lo cual el ejercicio debe ser fundamental. ¿Qué experiencia has tenido tú, Elena, con el ejercicio físico y con las medidas también no farmacológicas, que es lo que nosotros llamamos pues, a las dietas, a los cambios en el estilo de vida y demás? Bueno, pues yo es lo que peor llevo. Suelo salir a caminar. Pero es cierto que cuando uno tiene exceso de peso te cuesta moverte, te cansas, te ahogas, pues entonces caminar sí, pero o gimnasio, máquinas, tal, músculo sí. Me refería sobre todo también a, tú has notado al empezar a hacer programas de ejercicio por tu cuenta, que perdieras, por ejemplo, mucho peso. O sea, puedes mejorar en muchas otras cosas, por supuesto, que yo soy, fanático del ejercicio, ¿Pero has notado eso? Sí, por supuesto. Cualquier dieta. Yo he hecho todo tipo de dietas. Todas, todo tipo de locuras. Y realmente con el ejercicio es con lo que más se nota. Algo que acompañe, ¿no? Si cuando vemos los estudios de fármacos, tratamiento activo frente a placebo, que son pacientes que están muy vigilados, muy motivados, con a veces incluso entrenador físico, te das cuenta que la pérdida de peso llega a un punto que es estar en el 7% de la pérdida de peso basal, 7-10%, y no bajas, porque pues, por esos mecanismos ahorradores del cuerpo, el cuerpo está entendiendo que tú estás gastando energía
y se vuelve a resetear para perder menos y hacer un metabolismo más lento. Entonces esa idea de se me ha parado el metabolismo, que antes nos reíamos de los pacientes, pues es una cosa que ellos percibieron como algo, pero realmente no les faltaba razón. Por eso las pérdidas de peso se mantienen en esa gente en el 10%, no bajan más, pero porque tú creas mecanismos de protección ante eso. Entonces, por supuesto que el ejercicio tiene que acompañar, pero tiene que acompañar a... Y Elena, con las medidas ya farmacológicas, ¿qué experiencia has tenido tú? Bueno, pues con las farmacológicas, pues muy buenos resultados. Ayudan y mucho. Ayudan en cuanto a qué. A mí, en mi caso, porque me ha quitado el hambre, porque en mi caso me ha ocasionado una serie de efectos secundarios que tu propio cuerpo rechaza comer, pues porque muchas cosas te sientan mal. Es, como yo digo, como un mal embarazo. Estás como con unos ascos continuos, la salsa, todo ese tipo de cosas que no debemos comer, todas las comidas, la grasa, las salsas, pues todo ese tipo de cosas te sientan como un tiro, te lo puedes tomar a mediodía y a la noche sigues haciendo la digestión, con lo cual llega un momento que tu propio cuerpo y tu cabeza te dicen no te lo comas porque te vas a poner muy malita. Con lo cual, pues a mí me resulta fácil, aunque estás todo el día con mal cuerpo. El eje intestino-cerebro, ¿no? Que realmente existe, ¿no? Yo eso en Elena y en otros pacientes, como van seleccionando los alimentos sanos, pero porque se los pide el cuerpo, ¿no? Es decir, pues mira, entonces te das cuenta cómo incluso cambia la apetencia por el alimento y ese, pues, hablando de lo desconocido, ¿no? Que poco sabemos del eje intestino-cerebro que existe. Yo me acuerdo cuando pues vi a Elena en la consulta, me dijo una frase que yo repito mucho, me dijo, mira, Almudena, sé que hoy va a cambiar mi vida. Y yo creo que fundamentalmente ella ha cambiado su mentalidad, porque claro, ya cuenta un poco lo que ve, a lo mejor lo malo, ¿no? Que es lo que le ayuda, pero realmente su mentalidad desde el primer momento fue positiva, decir, voy a apostar con esto, confío en ti. Eso es también, creo que la persona que propone este tratamiento lo tiene que proponer como una oportunidad, no solamente como un fármaco, ¿no? Tiene que estar convencido del beneficio, más allá de perder peso, porque estamos aquí los cardiólogos hablando de esto, porque básicamente el beneficio es que es casi independiente de la pérdida de peso, que eso lo podemos hablar más adelante, ¿no? Cómo vemos cómo la insuficiencia cardíaca mejora, disminuye las hospitalizaciones por IC, incluso ya tenemos datos de beneficios a nivel de mortalidad y de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de lo que tú puedas sentir de forma superficial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que son esos síntomas que cuenta, es lo que está pasando por dentro en el cuerpo, ¿no? Cómo ella decide ya el alimento que es sano, cómo pues está mejorando sus lípidos por dentro, cómo está mejorando su composición corporal, porque, bueno, vosotros no la veis, Elena nunca se quiso pesar, no sabemos cuántos kilos ha perdido, pero sí muchas tallas, ¿no? 4 tallas. Elena lo cuenta muy bien. O sea, esto fármaco, el efecto sobre el peso hablamos, ¿no? Adelgazan porque no tienen hambre. O sea, y comen menos porque no tienen hambre y sobre todo porque se controlan más los impulsos. Es decir, el impulso que tiene un poder importantísimo. El antojo impulsivo, si tú sabes que no te va a caer bien, pues el sistema hedónico se anula por completo, porque ya dejas de adelantar el placer que te pueda dar una comida que antes de utilizar el fármaco sí que te provocaba el placer, ¿no? Y hablando precisamente de los fármacos, pues ahora con el permiso de Elena vamos a comentar algunas cosas también. Y bueno, no hace falta escuchar lo que hablaba Almudena en el congreso, porque para eso la tenemos aquí. Así que en aquel congreso hablaba del estudio SELECT y lo considerabas el 5S. Entonces, bueno, explícanos un poco a qué te refieres con esto. Sí, Almudena. bueno, todos sabemos que el 4S, ¿no? Que para mí es el estudio paradigma, ¿no? de la cardiología, como un fármaco que baja el colesterol de repente disminuye la mortalidad en el 30% de los pacientes después de un infarto. Antes no se había demostrado eso, y cómo cambia la mentalidad de cardiólogo, que más allá de la plaqueta, más allá de las arritmias, tiene que mirar una grasa que hasta entonces parece increíble. Alejandro, tú habías nacido ya en el 94. 2 años. Bueno, pues eso. Pues hasta que tú naciste, los cardiólogos no trataban el colesterol, parece increíble, ¿no? Entonces, es un estudio para mí, 4S, 4.444 pacientes, ¿no? Con 40 miligramos de simvastatina, Scandinavian Study, ¿no? Cambió el paradigma de la cardiología, y yo creo que el SELECT, y como también empieza por S, lo llamo el 5S, porque creo que es un estudio que también debe cambiar el rumbo de la cardiología, porque nos enseña que hay otras cosas que tenemos que mirar que hasta ahora no hemos mirado. Y Mario,
pero los pacientes del SELEC o otros, ¿se benefician de los análogos de GLP-1 independientemente de su IMC, de su peso, o va vinculado al IMC? A ver, yo creo firmemente que lo que tratan estos fármacos es no en sí la obesidad, o sea, la reducción de los kilos es una consecuencia, ¿no? Pero lo que hacen es tratar la grasa disfuncional y las consecuencias que tiene esa grasa disfuncional de resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, estrés oxidativo. Eso es lo que tratan estos fármacos. Los kilos vienen después. Y nunca mejor dicho, porque en el estudio SELECT los pacientes empiezan a mejorar el pronóstico antes de que noten pérdida de peso ostensible. Y eso explica también por qué cuando tú te vas al cuadro de interacción de resultados, ves que IMC por encima de 30 y por debajo de 30 es calcado. Es exactamente el mismo. Aquí la clave es detectar el paciente que tiene grasa disfuncional, que no necesariamente siempre tiene que ser el paciente que tiene un IMC de más de 30. ¿Cómo podemos detectar mejor esa grasa disfuncional? Pues se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, probablemente, más que pesar o tallar al paciente, es medirle su perímetro abdominal. Tenemos técnicas como la bioimpedancia y la analítica también nos da pistas. El ver un paciente con prediabetes, un paciente con una dislipemia heterogénica, un HDL bajo, unos triglicéridos altos, te está diciendo que muy probablemente ese paciente tiene grasa disfuncional e independientemente de que IMC tenga, seguro que se va a beneficiar de estos fármacos. Sí, yo creo que hay que entender el estudio SELECT como un estudio de prevención secundaria, como cualquier estudio de prevención secundaria. Se me ocurren ahora pues el Plateau, el Fourier, el Orion, es decir, estos son pacientes que han tenido un evento cardiovascular, que tienen enfermedad cardiovascular establecida o vascular, que ahora se llama vascular, sea enfermedad arterial periférica, sea cerebrovascular, sea coronaria, y estos pacientes se les asigna semaglutida 2.4 versus el tratamiento médico óptimo, excepto la semaglutida. Es decir, pacientes en prevención secundaria con un índice de masa mayor de 27. Estos no son pacientes obesos. Y yo creo que parte de culpa de todo esto, que el SELECT no haya tenido quizás el impacto, es ese titular desgraciado del New England que pone cardiovascular outcomes en pacientes con obesidad. No son pacientes con obesidad. Creo que la FDA lo ha entendido. La FDA ha pedido o ha dado la indicación en pacientes en prevención secundaria con estas características, pacientes en prevención secundaria que además tienen un índice de masa por encima de 27. Y creo que sería un error para los cardiólogos entender el SELECT como un estudio de obesidad y no de prevención secundaria. Quizá el problema es cómo definimos la obesidad, ¿no? Porque a lo mejor no definimos la obesidad tanto como un IMC, sino como la presencia de adiposidad patológica, pues a lo mejor definiendo de esa otra manera la obesidad sí que me cuadraría más el titular del New England, ¿no? Hay que dar mensajes yo creo que claros, ¿no? Y cuando tú ves un paciente que le coges un perímetro abdominal o le haces una grasa visceral con un índice de masa de 24 y tiene una grasa visceral de 12, dices, ostras, es que ni siquiera cogiendo 27 vamos a cubrir a todos los pacientes, ¿no? Entonces, claramente aquí el origen es la inflamación, como dice Mario, es el tejido adiposo que produce esa inflamación y es lo que nos dice el C5S, ¿no? Que además del LDL, que además de la plaqueta, que es que dentro de nuestro arsenal terapéutico de prevención secundaria tienen que estar estos fármacos, ¿no? De momento semaglutida, que es el que lo ha demostrado, pero afortunadamente vienen más con estudios de outcome cardiovasculares para ratificar estos hallazgos. Estás escuchando Cardio Podcast. Continúa esta puesta en común sobre la obesidad como enfermedad cada vez más presente en el ámbito cardiovascular con Almudena Castro, Mario Vaquero y Elena Niembro. Alejandro, pasamos de la rehabilitación cardíaca y las opciones terapéuticas y las no farmacológicas a la insuficiencia cardíaca. Vamos a escuchar qué nos dice el doctor Julio Núñez, uno de los mayores expertos sobre IC, sobre la obesidad y la IC que tratamos en nuestras consultas. La inmensa mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca los tenéis vosotros en nuestras consultas de cardiología clínica o de cardiología preventiva. ¿A qué se refiere Julio con esto de la inmensa mayoría de los pacientes con IC los tenéis vosotros en vuestras consultas de cardiología clínica, ¿no? ¿Podemos de verdad nosotros prevenir la IC tratando la obesidad? ¿Y qué fenotipo crees que se beneficiarían más de tratarla? De que se puede prevenir la insuficiencia cardíaca tratando la obesidad, no me cabe la menor duda. Sabemos que la obesidad duplica la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. De hecho, si vamos punto de IMC, por cada punto de IMC los varones aumenta un 5% y las mujeres un 7%. Los mecanismos por los cuales se relaciona la obesidad con la insuficiencia cardíaca son directos.
lo que hemos comentado de la adiposidad patológica, inflamación crónica, estrés oxidativo. También en la obesidad se produce activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también la obesidad, a través de su asociación con otros factores que provocan insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la dislipemia a través de la cardiopatía isquémica, la apnea del sueño, la fibrilación auricular. Está claro que si nosotros conseguimos prevenir la obesidad, vamos a reducir un 50%. De hecho, la incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes es casi seguro. ¿Qué fenotipo se puede beneficiar más? Pues probablemente aquellos fenotipos en los cuales esa grasa patológica ha formado parte de la fisiopatología inicial del desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y también en aquellos pacientes en el que el exceso de peso suponga una parte importante de la limitación de su capacidad funcional. A ver. Ahí están todos. Exacto. Vamos a intentar acotar un poquito. En pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada ya está demostrado. Las mejorías en la capacidad funcional que se consiguen con la dosis de obesidad de semaglutide 2,4 triplican a las que se consiguen con los inhibidores SGLT2, que son los únicos fármacos con indicación, aparte de los diuréticos, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que si hablamos de volumen, probablemente la inmensa mayoría de los pacientes con fracción de eyección preservada, que son el 80% de los que tienen sobrepeso o obesidad. Pero estoy convencido que en aquellos pacientes en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en los que el peso sea un factor fundamental en la limitación de su capacidad de vida, va a mejorarlo seguro. De hecho, el subestudio del CELEC, con más de 4.000 pacientes, que ya es un trial de insuficiencia cardíaca, de ellos yo creo que llegan a 1.000 los que tienen reducida y el beneficio es el mismo. O sea, que se mantiene el beneficio en esos pacientes de reducción de MACE y reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, yo creo que ya tenemos datos que incluso en reducida estos fármacos tienen un efecto beneficioso en la población seleccionada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese dato, ¿no? Y el dato también de que ya hay otros también estudios en IC preservada con otros fármacos que también vienen, digamos, a ratificar esto, ¿no? Y algo también muy relacionado con la IC preservada, bueno, y con la IC en general, y quizás también con link con la grasa epicárdica o todo esto, ¿no? Pero siempre me ha llamado mucho la atención desde que nos empezabais a hablar de los GLP-1, ¿cuándo vamos a ver, Almudena, un estudio utilizando los análogos de los GLP-1 como antiarrítmicos en pacientes con FA, ¿no? Sí. ¿Y qué esperarías de él? Claro. Sí, mira, salió hace poco un JAC, que además me lo pasó David González Calle, porque era un estudio en que, es verdad que la población es pequeña, pacientes que se les daba GLP-1 y pacientes que no se les daba, y después de una ablación, y la carga, digamos, de recurrencia era la misma, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su sesgo en el estudio. Tú ya sabes que yo tengo un gran porcentaje de pacientes que mandan los arritmólogos después de las ablaciones, y nosotros en nuestra serie hay una relación directa, pero fíjate, no con prescribirle el fármaco, sino con el paciente que se adhiere al fármaco, al ejercicio y a la vida sana. Entonces, ese paciente que está adherido a estas tres cosas no tiene recurrencias prácticamente de FA versus los que solo se pinchan el fármaco, eso está claro. Y luego hay otra cosa, también hay que ver la causa de la FA, porque sabemos que la FA es un cajón desastre y no es lo mismo tener una FA en el contexto de una grasa epicárdica, una metainflamación crónica, a tener un foco, ¿no? Entonces ahí estaban como metidos un poco todos. Yo sí creo que se debería plantear un gran estudio de GLP-1s como antiarrítmicos, ¿no? Que ya puedes ver sus estudios también con ISGLT2, ¿no? Básicamente cualquier fármaco inflamatorio a nivel sistémico yo creo que puede reducir la carga de FA, ¿no? Cuando estábamos en el congreso se hablaba de los fármacos ya que inhiben GLP y GIP como futuro, pero a día de hoy, desde julio, ya tenemos disponible tirzepatide también, un agonista dual, ¿no? Y bueno, pues hay muchos que están por venir, hay también algún triagonista. ¿Qué esperáis de estos nuevos fármacos? Y también un poco si es el fin de la cirugía bariátrica. Yo creo que no va a ser el fin de la cirugía bariátrica porque no hay que olvidar que la obesidad es una enfermedad complejísima y hay todo tipo de pacientes. Y habrá pacientes en los que con grados de obesidad en que van a necesitar la cirugía y que además probablemente después de la cirugía van a necesitar tratamiento con los fármacos. Es decir, no creo que acabe con la cirugía bariátrica, pero desde luego abre una ventana de oportunidad para hacer más accesible esa pérdida ostensible de peso a gran parte de la población. Para estar un poco en discrepancia con el doctor Vaquero, a mí me enseñaron, mi primera clase de cirugía, me lo habéis oído 1000 veces, ya sabes lo que voy a decir Alejandro, es la cirugía es el fracaso de la medicina, ¿no?
Yo sí creo que la cirugía bariátrica probablemente, como la cirugía de reemplazo valvular aórtico, va a estar ahí, pero claramente la TAVI está donde está, ¿no? Y esto va a ser un poco igual. Es decir, vamos a tener fármacos con reducciones. Es que el retatrutide tiene pérdidas más del 30%, que es lo que te da la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, lo que está por venir yo creo que es inmesurable. Tenemos que estar, me parece muy pertinente este espacio, Alejandro, y enhorabuena por ello, porque creo que tenemos que por lo menos mover las conciencias y ponernos las pilas. Por eso Diabemir se transformó en Diobemir, ¿no? Tenemos que formarnos en obesidad. Y entonces yo creo que la cirugía bariátrica tendrá un sitio y que probablemente pues tenga que ir acompañados a lo mejor un tratamiento antes, luego operarlo, luego seguir, pero que habrá muchos pacientes que no les haga falta la cirugía bariátrica, ¿no? Bueno, y ya para todos, 2 preguntas para acabar. ¿Los fármacos para la obesidad se llegarán a financiar? Realmente la obesidad es inabarcable, ¿no? Entonces yo sí lo que creo es que tenemos que basarnos en la evidencia, ¿no? Entonces tenemos que ir abriendo las puertas con la evidencia. Hoy ahora tenemos un estudio que es el SELEC en población en prevención secundaria con estas características y yo creo que es lo que hay que ir a buscar la financiación. Ojalá que se pudiera financiar a todo el mundo. Elena se ha tenido que estar pagando sus fármacos porque no está financiado. O sea, lo que quiero decir es que creo que tenemos que ser inteligentes a la hora de ir abriendo puertas, ¿no? Entonces, la primera puerta que hay que abrir es la evidencia de que hay un 20% de reducción de mortalidad en pacientes en prevención secundaria con índice masa de más de 27 que ocurre con semaglutida. Creo que, por ejemplo, es muy bueno que venga el SUMMIT. El SUMMIT es estudio de tirtepatida en preservada, en insuficiencia cardíaca preservada, que se va a publicar en la AJA de este año, que vienes, Mario, a la SEC te lleva, y es un estudio que yo creo que va a ratificar el estudio STEP-HF y que probablemente con esos datos se puede abrir la puerta a la financiación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el año que viene pues ya estará el SURPAS, que es verdad que es en diabetes, pero tirtepatida otra. Quiero decir que lo que viene ahora es ensayos muy bien realizados, con unos outcomes muy claros, y que la financiación creo que hay que irla pidiendo según la evidencia que tengamos. Se abaratarán los fármacos en algún momento y probablemente se podrá llegar a una población, ojalá que a todas, ¿no? Pero esto tiene que ser organizado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Almudena. La gran ventaja que tenemos es que la cantidad de fármacos en desarrollo es abrumadora y cuando hay varios fármacos hay competencia y eso seguro que va a ayudar a que se contengan en el futuro los precios, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con Almudena que hay que ir abriendo puertas a por puertas, ¿no? Y ya un poco para terminar, Elena, sí que te quería preguntar, ¿qué consejo nos darías a mí personalmente o a cualquiera de nosotros como médicos para cuando estemos ante un paciente con obesidad en la siguiente consulta? Pues tratarle de manera individual, porque cada uno somos un mundo, porque el que tiene exceso de peso pues lo tiene por algún motivo, porque aquí nos juega muchas malas pasadas la cabeza, la ansiedad, el estrés, pues cada uno tenemos muchas circunstancias en nuestra vida que nos hacen, pues hay a quien le da por comer, hay a quien le da por beber, y que esto, pues es que es una enfermedad. Yo creo que el gran problema de esto es que la gente no cree que sea una enfermedad. Pero hasta yo, hasta hace poco pensaba que era, bueno, pues yo tengo tendencia a engordar, soy así, como la que es rubia, pero no, esto tiene muchas consecuencias, el no cuidarte, puedes tener muchas complicaciones y entonces pues hay que tratarlo como una enfermedad y al paciente hay que tratarle pues como un enfermo, al que no juzgas porque sea diabético o no juzgas, pues no sé, por cualquier otra enfermedad. Darle su sitio, empatizar con él, acompañarle en todo el proceso, no toma tu dieta, toma tu fármaco y ahí te las apañes. Acompañar y entender y ponerte en los zapatos del otro. Elena lo ha resumido perfecto. Ha visto cómo ha asumido ella el estigma, ni ella se cree que sea una enfermedad, asume la culpa. Estoy obesa por mi culpa. O sea, es lo que comentábamos al principio. Y acompáñame, ¿por qué? Porque le dejamos solos. Le decimos, pierde peso y camina. Vaya información valiosa. Información valiosa. Pues muchísimas gracias, Elena, Almudena y Mario, por compartir en este espacio vuestro punto de vista y experiencia en este campo. Claramente se nos ha quedado corto, así que habrá que hacer un nuevo episodio centrándonos en la enfermedad de la obesidad. Alejandro, mil gracias por preparar esta completísima revisión sobre la obesidad que sin duda, como hemos dicho, volveremos a abordar más adelante para tratar los aspectos que seguro que han quedado pendientes. Nada, gracias a nuestros invitados, especialmente a Elena, por supuesto. Gracias también a quienes nos escucháis en la playlist de Cardio Podcast, todos los análisis que vamos publicando cada 2 semanas en Spotify, en Google y en Apple Podcast. También en la web de secardiología.es, donde tenéis disponible la bibliografía recomendada. Hasta el próximo episodio. Cardio Podcast.
un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.